07-08-54-29-88 a la entrevista referida, siendo las 11 horas del día 2 de agosto de 2014 en el Salón 2 del Hotel JW Marriott, ubicado en la Avenida Avellana y Avenida Amazonas, en el Distrito Metropolitano de Quito. Para constancia de lo expuesto, suscriben y firman Luis Ernesto Araujo Pino, delegado del Consejo de la Judicatura; Miguel Antonio Jurado Favara, postulante; Patricia Ivana Enríquez, ministro personal de apoyo y registro a Secretaría General. Si está de acuerdo con el acta, para poder proceder a suscribir. Por supuesto. Gracias. De conformidad al instructivo emitido por el Consejo de la Judicatura para evacuar estas entrevistas, se dispone que tiene 15 minutos para realizar su exposición sobre los 3 temas previstos dentro del concurso. El primero, la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, su experiencia profesional y, por último, la concepción que tiene usted sobre la administración de justicia en el Ecuador. Tiene la palabra, doctor. Gracias, doctor. Debo comenzar manifestando que nací en un hogar donde los principios, los valores son el eje central de nuestra formación. Tuve el privilegio de tener un padre que desde niño inculcó en mí esos valores que con el tiempo fueron fortaleciéndose y fueron formando la condición de que quería ser o pertenecer a este grupo de profesionales y decidirme por el derecho. Quiero decirle que allá cuando yo era jovencito, colegial, en casa siempre se hablaba de temas de derecho porque mi padre, al ser abogado de profesión y juez de vocación, pues fue un judicial de más de 30 años, inculcó en mí ese deseo innato en querer avanzar en esta línea. Yo creería que un juez no solamente debe ser aquella persona que ha transitado por aulas universitarias y se ha formado jurídicamente. Yo creería, señor presidente, que un juez además, o para ser juez no solamente se necesita haber adquirido experiencia en el área de derecho definido. Al contrario, yo creería que un juez primero debe tener convicción y debe estar convencido de que quiere ser juez. Pero yo siempre he pensado que esta alta posición de magistratura en el más alto organismo de administración de justicia del Estado debe ser un puesto que hay que merecerlo. Y cuando digo que hay que merecerlo, me refiero a que hay que llevar toda una vida, hay que prepararse toda una existencia jurídica para tener el atrevimiento de ostentar esa calidad. Yo creería, señor presidente, que una vez que gradué en la magna Universidad Central, Escuela de Derecho de Diego Milano, posteriormente tuve yo la posibilidad de trabajar en la Fiscalía General del Estado, esta noble, nobilísima institución a la que
justicia moral para que sus fallos sean legitimados no solamente por su conocimiento en el área jurídica, sino además el comportamiento moral, honesto, digno de un juzgador es el que además le dará fuerza a una resolución. Todos estos años, señor presidente, estos años de experiencia han servido y he creído que podría estar en este alto tribunal de justicia, porque algún expertise tengo, sobre todo en el área penal. Tuve la posibilidad de estar 13 años en fiscalía y lo que pretendo, señor presidente, es poner, y por eso quiero llegar a ser juez, porque quiero poner a disposición al servicio de la justicia toda esa experiencia poca quizás adquirida en mis años de carrera judicial. Pero hablábamos de la integridad y de la solvencia moral, que además del conocimiento y experiencia que debe ostentar un juez, y yo quiero un poco acentuar estas características que son integridad y solvencia, porque un juzgador, el momento en que opta por una función pública más por el hecho de ser juzgador, deben tener no solamente una vida pública recta, honesta, sin duda alguna, sino además esta pulcritud, esta rectitud en sus actos debe trasladarse y traducirse en todos sus actos privados además. Por eso considero que al asumir, si Dios permite, si el concurso establece, esta función es un doble compromiso, ¿no es cierto? Estoy ya, digamos que acostumbrado a llevar una vida pública y privada sin sobresaltos. Creo, me parece con mucha modestia, señor presidente, que soy una persona medianamente madura, equilibrada, una persona que aprendió a analizar los temas, aprendió a hacer justicia desde mi espacio. La función de fiscal la ejercí siempre con responsabilidad, con convencimiento y hasta con amor. Esa es mi intención al llegar, Dios mediante, a la Corte Nacional, poner al servicio de la función pública de la Corte esta escasa experiencia. Respecto de la experiencia profesional, debo manifestarle, señor presidente, señor delegado, que me gradué de doctor en jurisprudencia, cursé una especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena. En la Secretaría mismo estudié una especialidad en Contratación Pública y Administración del Estado. Y tengo una maestría en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Unián desde Ambato. Ya mi experiencia profesional, por ventura coincidió, me refiero y me remonto al año 2001, octubre, si la memoria no me es infiel. En octubre del 2001 participo en un concurso público realizado por la Fiscalía, en donde… Perdón un momentito que le interrumpa. Hágame un favor, que baje un poquito el volumen de la sala contigua porque están interrumpiendo. Disculpas, continúe, pero… No se preocupe, doctor. Le contaba, señor delegado, que el año 2001, cuando inicio mi carrera profesional como fiscal, como representante de la sociedad para perseguir los delitos de acción pública, participo en un concurso y gano el concurso para fiscal. Esta incursión mía en el área penal tiene una gratísima coincidencia que al final del día yo creo, con modestia lo digo, que se habría convertido en mi fortaleza. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo inicio mi actividad como fiscal, octubre del 2001, usted conoce, señor presidente, entra en vigencia en el Ecuador un nuevo sistema penal, el sistema penal acusatorio. La bondad de haber incursionado en fiscalía es justamente aquella que me permitió a mí como fiscal adentrarme en el conocimiento, en el expertise
de lo que significa un sistema oral controversial, ¿no es cierto? Nosotros estábamos acostumbrados al sistema que reinaba antes del 2001, el inquisitivo, en donde, como usted conoce, el juez era juzgador y era parte. Con este sistema acusatorio, principalmente lo que se establece es una división de roles, un equilibrio de fuerzas en donde esta trilogía que alimenta el sistema acusatorio, me refiero a la acusación fiscal representada por Fiscalía, a la defensa, porque todo sistema penal necesita un equilibrio, defensa pública, y el juzgador que era aquel ser pasivo, ¿no es cierto? Debe ser aquel ser pasivo que lo que hace es una suerte de análisis de los casos que son presentados. Esta bondad de haber comenzado con el sistema acusatorio me permitió además, recuerdo, año 2012, la memoria no me es infiel, tener la oportunidad de ser adiestrado, de tener la oportunidad de contar con maestros del derecho penal chileno. Vinieron, recuerdo, dos expertos chilenos, expertos en litigación, que un poco nos comenzaron a enseñar cuáles eran las bondades del sistema oral. Claro, nuestra Constitución, artículo 168, habla de tres características o principios que tiene este sistema: concentración, contradicción y dispositivo, ¿verdad? Todos estos principios, señor presidente, los he puesto en práctica, porque en cada audiencia oral pública de juzgamiento que me he enfrentado, y que por ventura, gracias a Dios, han sido muchas, he tenido la oportunidad como fiscal de controvertir prueba, de presentar prueba, de rebatir argumentos y, sobre todo, algo muy importante, he tenido la oportunidad de un poco inclinarme, es algo que me apasiona y me gusta mucho, en lo que conocemos se llama litigación oral, ¿cierto? Esta parte del derecho que por ventura en materia penal está vigente desde el año 2001, como usted conoce, doctor. Tenemos un sistema acusatorio mixto, ¿verdad?, en donde en las fases previas a aquella estelar del juicio todavía el proceso es escrito, pero en donde se muestra un profesional del derecho, en donde usted puede advertir qué tan calidad de juez tiene al frente, es precisamente en una audiencia de juzgamiento. Estas bondades, señor presidente, lo que hicieron es generar en mí una afición, una pasión, creo yo, por la litigación. Yo le cuento, señor presidente, como bondad, como acervo profesional. Allá por el año 2006, yo siendo fiscal operativo, tuve una oportunidad que la vida me dio en poder asistir a una audiencia de juzgamiento en un estado americano, en donde hay juicios, como usted conoce, por jurado, pero tuve allá la posibilidad de conocer un sistema adversarial puro. Es decir, ahí no es que no conocía, pero ahí pude percibir, entre otras figuras, como por ejemplo un fiscal de la causa, alguien que representa a la sociedad, hacía una figura que hoy por hoy es casi satanizada en nuestro medio. Me refiero a la preparación de peritos y testigos. Eso es algo que lo pude percibir en un sistema adversarial puro, y claro, se refiere la audiencia que yo le digo a la de un procesado colombiano, aparentemente integrante de las FARC. Me refiero a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad. Fue procesado en Washington, en donde por mi actuación conjuntamente con otro fiscal, compañero, hoy juez, recogimos alguna evidencia incriminatoria y tuvimos que trasladarla por petición del fiscal de la causa a presentarla en los tribunales y cortes de los Estados Unidos. Otra de las bondades, otro momento importante en mi vida, en mi experiencia como fiscal, la pasé como funcionario público, la pasamos hace un poco tiempo ahora
en el año 2014 cuando nos trasladamos con un grupo de profesionales jueces a Puerto Rico, en donde pudimos advertir las bondades de un sistema adversarial. Y la Escuela Judicial, como usted conoce, esta dirección que tanto protagonismo importante tiene en la vida de un judicial, está ya preparando una malla que lo que va a permitir es replicar en lo que fuera posible y factible esta realidad de Puerto Rico aquí a nuestro medio, ¿no es cierto? Desde el año 2001 hasta el año 2011 pasé como fiscal de instancia, fiscal ACUO, en donde tuve la oportunidad de estar en unidades importantes, como son, por ejemplo, la unidad de delitos flagrantes, la unidad de administración pública, donde usted conoce, se tramitan, se adelantan, se ventilan juicios contra la administración pública, en donde están el peculado, el cohecho, el enriquecimiento ilícito. Tuve la oportunidad de estar en la unidad de delitos ambientales, en la unidad de delitos contra la vida, llamada a aquella época, que es una unidad a la que yo le agradezco y la quiero mucho porque me permitió formarme como fiscal. Yo siempre he pensado, un minuto, que un fiscal se forma en las tablas judiciales. La última pregunta, señor delegado, tiene que ver con qué opino de la Administración de Justicia. El 7 de mayo del 2011, yo creo que constituye una fecha de inflexión que marca un antes y un después de la justicia. Todos conocíamos la realidad que vivía nuestra justicia, ¿no es cierto? Aspirar a ser juez era casi una utopía reservada para aquellas personas que lo que esperaban es ver que el titular de la judicatura fallezca para poder acceder a un cargo. Hoy no, hoy pasa exactamente el ejercicio contrario. El Consejo de Judicatura, con una visión clarísima y un horizonte claro, tiene entre otras bondades varios aciertos el hecho de estar yo presente aquí, un abogado aparentemente joven, no soy tan joven, tengo 46 años, aspirando a llegar a un puesto de instancia, señor presidente, es algo muy importante. La administración actual permite, entre otras cosas, la creación, la puesta en vigencia de centros de mediación, la llamada cultura de paz, el diálogo, que es el futuro del derecho. Así deberíamos ser incluso los abogados litigantes, inculcar en nuestros clientes esta cultura de paz. Conocemos que los jueces, hoy por hoy estamos en la media latinoamericana, 11 jueces por cada 100,000 habitantes. El señor presidente ha dicho que el anhelo del Consejo es llegar a 14. Eso es eficiencia, eso es transparencia. Las unidades de flagrantes en donde los procesos penales de los robos menores se ventilan con una mayor agilidad, en donde tenemos en un solo espacio varias instituciones en donde el procesado, el presunto autor, es sometido a un juicio rápido. La vigencia del COIP, que trae nuevos tipos penales que se ajustan a la realidad que vivimos. Los nuevos procedimientos del juicio directo, el nuevo código por procesos que está por tramitándose en la Asamblea. Todos estos pasos lo que hacen es ratificar que estamos en el camino correcto. Que yo creo, en el corto tiempo que tengo, nunca he visto un avance tan importante, un convencimiento, una voluntad política de las autoridades para poder llegar a un avance en la justicia. Gracias, doctor. Nos pasamos del tiempo, ¿no? Nos pasamos. No importa. Qué vergüenza yo a mi edad. No importa. Quiero que usted me comente lo siguiente, por haber sido incluso protagonista. Usted es un especialista en derecho penal. En los últimos días se ha hecho un motivo de controversia el estudio del doctor Luis Pázara sobre la administración de justicia en el Ecuador, y los 12 casos emblemáticos que presenta exactamente caen en el campo penal. Al revisar yo la reseña que se hace en ese estudio, encontré que habían unas falencias tanto de fiscales como de jueces, y
que cae en entredicho dos pilares fundamentales dentro de la administración de justicia. El uno, la independencia, y el otro, la imparcialidad, ¿no? Como usted tuvo vivencias en esa cuestión, yo le agradecería que me comente sobre estas dos situaciones, ¿no? Agradezco su bondad y sus expresiones, señor presidente. Yo siempre digo, la persona que se arriesga a ser juez sabe que implícitamente no debe obedecer sino a su conciencia. Porque, caso contrario, el no obedecer a su conciencia lleva implícita una sanción, no solo moral, que es la más grave, sino que puede llevar una sanción jurídica como es una destitución. Yo creería, señor presidente, que los jueces, personas doctas, maduras, con experiencia, no se atreverían. El juez que se precie de ser juez no se atrevería a fallar o contra derecho o contra la convicción, porque el momento en que hace eso está cavando su propia tumba, ¿no es cierto? Yo creo que un juez, característica fundamental de un juez es ser independiente. Y si es que un juez no es independiente y no responde sino a su convicción, a la Constitución, a los tratados internacionales, no merece ostentar ese cargo. Independencia. Y el otro tema, usted me decía… imparcialidad, que van de la mano. Imparcialidad, ¿no es cierto? Fíjese que esa es una característica innata en un juez, ¿no es cierto? No tanto en un fiscal, porque un fiscal no puede ser imparcial, claro. Debe ser objetivo, que es diferente. La imparcialidad obedece a darle la razón a quien tenga. Y una de las maneras más visibles de darle la razón a quien tenga es aquella del control social que la ejerce el público en general. Cuando uno a una audiencia pública de juzgamiento asiste y ve controvertir pruebas de fiscalía y defensa y ve el comportamiento digno de un juez que, respetando el principio dispositivo, jamás interviene en la producción de prueba, porque ese es nuestro sistema, usted advierte que la calidad de su fallo va a ser conforme a derecho. Entonces, considero que independencia es eso, saber fallar conforme a derecho, ajustado a la norma, jamás en contra de ella y jamás en contra de una persona que no lo merezca. Gracias, doctor. Gracias, señor presidente. Le robo un ratico. ¿Este es mío? Por supuesto, mi doctora linda. Con nombre, número de cédula y la fecha. Mi nombre es Miguel Jurado. Mi cédula es la 17. 2 de agosto, ¿verdad? 2 de agosto 2014. Aquí su firma, por favor, conforme conste en su cédula. Disculpe. ¿Está aquí? Sí. Muchas gracias. Agradezco su bondad. Éxitos. Oiga, yo creí que me iba a regalarse. Gracias, señor presidente.